Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida muy especial. Estamos dispuestos a compartir hoy un programa que hemos preparado varios temas, como lo hacemos habitualmente, que seguramente serán de vuestro interés. Vamos a hablar de muerte súbita. También vamos a hablar de la prevención para el cáncer de colon y también trombofilia y embarazo. Así que de todos estos temas, más las notas que tenemos de nuestras recorridas por el país, vamos a estar ahí compartiendo con todos ustedes. Comenzamos entonces de esta manera, presentando a la primera de las profesionales que me acompañan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en la sección para la mujer. Vamos a hablar de trombofilia en el embarazo, que es un tema súper interesante para conocer. Está la doctora Cecilia Colorio con nosotros, ella es hematóloga y es por supuesto de la sección de hematología de la Fundación Favaloro. Cecilia, ¿qué es la trombofilia relacionada con el embarazo? La trombofilia engloba una serie de determinaciones en sangre que tienen que ver con algunas proteínas o mutaciones en el ADN que en caso de estar presentes, en caso de ser positivas, ese paciente puede tener un mayor riesgo trombótico o en caso de ser una mujer fértil, mayor riesgo de pérdida de embarazo. ¿Esto es algo detectado antes del embarazo o puede ser detectado por el embarazo? No, conviene siempre detectarlo en el momento en que la mujer no está embarazada. Ajá. Y ahí, digamos, se divide la trombofilia en dos grandes grupos. Sí. Todo lo que es trombofilia hereditaria, la que traemos desde el nacimiento, heredada por alguno de los progenitores, y todo lo que es la trombofilia adquirida, que aparece en un determinado momento de la vida, y así como viene puede desaparecer. Y dentro de este contexto, lo más importante es el síndrome antifosfolipídico. Claro. ¿Cuáles serían los síntomas? O sea, ¿de qué manera se manifiesta la trombofilia? La trombofilia se manifiesta a través de trombosis o a través de pérdidas embrionarias en el primer trimestre del embarazo o fetales más allá del primer trimestre. Cuando hablamos de trombosis, ¿de qué hablamos? ¿Qué es la trombosis? La trombosis es la oclusión por un coágulo de un vaso sanguíneo, arterial o venoso. Claro. En el caso de las embarazadas, la oclusión se da ¿dónde? En las arterias de la placenta, a nivel de la circulación placentaria. Claro. Y una vez detectado, por ejemplo, este tipo de enfermedad durante el embarazo, ¿se puede empezar a tratar? ¿Tiene la posibilidad de que el embarazo llegue a un buen punto? La trombofilia tuvo un auge en la década de los 90, en donde se pedía toda una batería de estudios y se trataba casi toda embarazada con trombofilia positiva que hubiera tenido abortos previos. Ajá. Hoy por hoy se sabe, se piden por empezar muchas menos determinaciones. Más que nada se pide lo relacionado con el síndrome antifosfolípido de acuerdo a las guías internacionales. Eso es lo que se recomienda. Pero además el tratamiento con heparina o aspirina prácticamente está confinado a las mujeres que tienen síndrome antifosfolipídico. ¿Y ese síndrome qué es exactamente? Y ese síndrome es la presencia de trombosis o pérdidas en embarazadas, digamos para decirlo a grosso modo, más una serie de determinaciones de laboratorio, que es lo que pedimos dentro del estudio de trombofilia. Claro. Ese es el que de manera incuestionable hoy por hoy se trata con heparina. El resto de las trombofilias hereditarias, bueno, va a depender de cada caso en particular, el hematólogo determinará si hay que tratar o no. Perfecto. Pero donde está demostrado la utilidad de la heparina es en el síndrome antifosfolipídico. Perfecto, y siempre la consulta, ¿no? Y la recomendación que siempre hacemos, insistimos en el trabajo de la prevención. Cecilia, muchas gracias por estar aquí en el programa. Por favor. Nos vamos ahora a La Pampa, donde le hicimos una nota al doctor Guillermo Sago. Soy médico generalista, estoy a cargo de la posta sanitaria de Conelo. Yo soy residente, era residente de La Pampa, pero fui a estudiar a Córdoba. Acá el médico que estaba se tenía que ir
y la población iba a quedar sin médico. Así que me avisaron, vine a ver. Inicialmente, claro, para mí fue digamos, un cambio muy brusco. Dudé mucho en aceptar o no. El médico que se iba, el doctor Basante, él me dijo, si yo te digo a vos, vení a reemplazarme por 3, 4, 5 meses, ¿vos hubieras venido? Sí, seguro que hubiera venido. Tomalo como tal. Vení, date 3, 4 meses, 5 meses y después decidí. Lo único que quiero es que sí, que vos te comprometas a entrar a otro médico acá. Y así que vine a Conelo y llegué en el mes de julio del año 1965. Era un pueblo que en ese momento no tenía muchas cosas, muchos servicios. Como medio digamos, de transporte, lo más seguro era el ferrocarril. Yo no tenía medio de movilidad, la sala no tenía medio de movilidad. Tuve que adaptarme a esa situación y estudiar mucho. Empecé a trabajar, todo era nuevo para mí, no tenía problemas de ninguna naturaleza, la gente se acercó, una muy buena comunidad que me ayudaba mucho a estar, digamos, acompañado. En cualquier casa entraba y tomaba unos mates, es decir, me encontraba como una gran familia. Muy importante fue para mí eso. Fue pasando los meses. Y bueno, y me fui quedando, y me fui quedando, y me fui quedando. Y acá estoy. Cuando pienso de que, bueno, en algún momento puedo dejar de trabajar, no sabría, quedo con grandes dudas. ¿Qué sería de mí, no? Por supuesto. Me siento tan, digamos, conforme conmigo mismo de haber hecho, digamos, una tarea y una profesión que la siento, realmente, la siento. Uno se siente bien, es decir, el hecho de poder ayudar a alguien me hace sentir muy bien. ¿Ya se vacunó contra la gripe y la neumonía? Si tiene más de 65 años, es importante estar bien protegido. Las vacunas son gratuitas en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Vacúnese. Es bueno para usted. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Qué bueno, ¿no? Compartir este testimonio del doctor Sago. Y pensaba para nosotros, haciendo este programa de la Fundación Favaloro, la provincia de La Pampa significa muchísimo, porque les recuerdo que allí estuvo el doctor René en Jacinto Arauz desarrollando realmente un trabajo inolvidable y que él siempre decía que fue la base para todo lo increíble después de todos sus trabajos de investigación y como médico, ¿no? Que fue tan bárbaro. Bueno, nos vamos ahora justamente a un sobrino nieto de René Favaloro, él es Jerónimo, y es un chef especialista en comida saludable que nos da siempre muy buenos consejos. Voy a hacer un panaché de hortalizas y milanesas de quinoa y trigo burgol. Yo para esta ocasión elegí zanahoria, chaucha, papa y calabaza. El corte que hice es paisana, les voy a mostrar cómo hacerlo. Cortar en láminas bien finitas. Voy a llevar los vegetales a la vaporera. Yo lo que hice acá con el agua, la condimenté. Le puse ají, orégano, pimentón. El panaché viene acompañado con milanesa de quinoa y trigo burgol. Y lo que hacemos, se frota bien la quinoa, el cereal. Hay que lavarla. Entonces lo que hago, una taza de quinoa por 2 tazas de agua. ¿Sí? Agrego el caldo. Caldo bajo en sodio. ¿Con qué sigo? Tengo el trigo burgol. El trigo burgol se hidrata, no hay que cocinarlo, simplemente con agua caliente. Yo acá tengo perejil picado, voy a picar ajo, harina integral para el relleno y huevo.
Bueno, ahora vamos a hacer las milanesas. La quinoa ya está lista. Agrego el trigo burgol hidratado. Le voy a agregar un huevo, el ajo y el perejil y media taza de harina. Hasta formar una masa. Una vez que la tenés, la puedes aplastar y ya darle forma. Voy a mandar las milanesas al horno. Horno medio, alto, 180, está bien, más o menos 10 minutos. Yo dejé el panaché que se está cocinando. Son las verduras, tardarán también 15 minutos, 20. Todo lo que nos llevó a hacer esto, máximo tenés de cocción media hora. Y acá tengo el panaché. Este panaché lo voy a acompañar con arvejas. Si son en lata, conviene lavarlas con un escurridor para que sacarles el exceso de sodio. Voy a hacer la presentación del panaché. Miren cómo voy a hacer. El plato. Qué bueno todo lo que hemos aprendido como conceptos. Cuando dijo la lata de arvejas, yo dije, tiene que decir que la tiene que lavar para sacarle el exceso de sodio. Bueno, porque nos ha enseñado tanto este programa y una de las personas, la licenciada Gabriela Firpo. ¿Cómo te va, Gabriela? Bien. Muy bien. Ella es especialista en nutrición de la Fundación. ¿Y qué podemos hablar de esta receta, Gabriela? Mira, elegimos esta receta porque nos pareció buenísimo incorporar cereales de una forma que no es la clásica, porque en general muchos pacientes quieren tener una alimentación más saludable, comer más cereales integrales, menos carne y no saben cómo incluirlos en su dieta. Entonces, la mayoría los comen guisos o en una guarnición y acá están como plato principal en una forma que normalmente se hace de carnes, que son las milanesas, que en este caso van a estar combinadas el trigo burgol y la quinoa en una milanesa, que va a tener mucho menos colesterol, mucho menos grasas. Vamos a hablar de la prevención del cáncer de colon y allí la alimentación debe ser muy importante, ¿no? La alimentación y prevención en general en cuanto a estilo de vida, como por ejemplo mantener un peso saludable es uno de los factores de prevención, realizar algo de actividad física, mantenerse físicamente activos, tener una alimentación variada pero que también incluya por ejemplo fibras para tener una buena salud del intestino, que incluya vegetales, recomiendan 5 porciones de vegetales y frutas diarias como para tener buen nivel también de antioxidantes y de nutrientes que favorecen a la prevención. Todo eso es lo que recomendamos en general. Además estudian algunos nutrientes de los alimentos como el calcio y el ácido fólico que también tendrían relación en cuanto a prevención. Claro. Por eso tener una alimentación saludable es fundamental. Claro. Y hablábamos recién de la quinoa, que ya hasta hace unos años la gente le mencionabas la quinoa y todo el mundo te repreguntaba qué cosa, y ya ahora está bastante incorporada, Sí, ¿no? está mucho más difundida. Al principio no se sabía, nadie sabía qué era, cuando uno nombraba parecía algo muy extraño y ahora ya por lo menos el nombre le suena y muchos pacientes justamente preguntan cómo incorporarla, porque eso es lo que, al no ser un alimento tradicional, no saben cómo incluirla. Está bueno por ahí empezar a dar opciones que no salgan de lo clásico. De lo clásico. Bueno, Gabriela, muchas gracias como siempre. Compartimos con ustedes ahora un buen consejo del Ministerio de Salud. ¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Muy bien, y ha llegado el momento de presentar al doctor Néstor Galicio. Bienvenido. Él es cardiólogo, vamos a hablar del tema de la muerte súbita, pero antes que nada quiero decirle que gracias al doctor Galicio, que trató a la madre de nuestro productor, es que este programa existe. Así que, digo, lo que puede significar, ¿no? Porque cuando él fue a la fundación para tratar a su madre, sintió realmente tal agradecimiento que dijo, de alguna manera tengo que devolver todo lo que hicieron por ella. Así que, Néstor, nunca te imaginaste todo lo que había
conllevado tu buena acción. No, bueno, no, porque salió de una charla así claro, informal. Informal. Bueno, vos sos codirector de la División Electrofisiología de la Fundación Favaloro y vamos a hablar de la muerte súbita, que por algunos hechos muy públicos ahora es un tema que está dando vueltas. ¿Qué es la muerte súbita? La muerte súbita yo creo que es uno de los eventos más dramáticos que nos toca presenciar, porque sobre todo cuando la muerte súbita es en jóvenes o en deportistas, la muerte súbita es una muerte inesperada, podemos decir, que se produce inmediatamente o por definición dentro de la primera hora del comienzo de síntomas. El primer mensaje que sería importante dejar es que hay un montón de causas y mecanismos por las que una persona puede morir súbitamente, que pueden prevenirse, que la muerte súbita en el momento que está ocurriendo a veces puede tratarse y rescatarse el paciente, y por tercero, una vez rescatado ese paciente puede cuidarse para que no se vuelva a morir. No se Yo vuelva creo que esos tres puntos son fundamentales. Claro. ¿Cuáles serían los síntomas? Según el mecanismo y la causa que vaya a desencadenar la muerte, un paciente puede sentir, por ejemplo, dolor de pecho si se está ocluyendo una coronaria, si tiene una disección de la arteria aorta, que es la gran arteria que sale de nuestro corazón, puede tener sensación de falta de aire, puede tener mareos, palpitaciones, según cuál sea el mecanismo en marcha. Por eso te decía hace un rato que si nos da, podemos jugar con ambos escenarios, si no nos da tiempo y si nos da tiempo. Claro. Si nos dice me duele el pecho y llega a un lugar, como por ejemplo la Fundación Favaloro, tenemos la posibilidad de equipos que actúan muy rápido, hacer una cinecoronariografía, destapar una arteria y quitar esa causa que iba a desencadenar quizás la arritmia fatal. Porque casi todos los pacientes, un 80-90% de los pacientes, generalmente terminan muriendo por taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Ahora, ¿estos síntomas empiezan cuánto tiempo antes de que ocurra el deceso? Yo te decía que por definición ¿Puede ser días se toma... antes o horas antes, o una hora, o ahí inmediatamente? ¿Cómo es? Lo que sucede es lo siguiente, hay una muerte súbita en pacientes que desconocemos que tiene cualquier afección, y hay una muerte súbita que es, vuelvo a decir, inesperada, en pacientes que ya tenían una afección cardíaca. Y estos hechos se pueden, o sea, supongamos un paciente que llega a ser atendido, no llega a la muerte, pero ¿se le puede repetir el episodio después en la vida? O sea, ¿son pacientes que a lo mejor tienen a repetición estos hechos? Claro, por ejemplo, hay una serie de entidades que, por ejemplo, la historia del deporte cambió en Europa cuando se decidió hacer el screening de todos los deportistas por el Estado. Claro. Y eso cambió por la detección de algo que se llama cardiomiopatía. Son enfermedades del miocardio, del músculo cardíaco. Si uno detecta, y nosotros de hecho lo hacemos porque nuestro servicio, que es un servicio de arritmias, para no decir electrofisiología, nos derivan muchos pacientes con cardiomiopatía, debemos estratificar qué riesgo tiene de morirse. Perfecto. Entonces, a través de una serie de síntomas, signos electrocardiográficos, ecocardiográficos, por eso te hablaba de lo interdisciplinario, nos manejamos con el departamento de imágenes, de hemodinamia, de cirugía, etc. ¿Y la arritmia cómo la puede sentir una persona? ¿Qué siente? ¿Que su corazón late más apresuradamente? ¿Hay alguna sensación que se concreta, que se siente? Hay pacientes que tienen tiempo de avisarnos porque hacen una taquicardia ventricular y sienten palpitaciones o el corazón late tan rápido o la hemodinamia se pierde de tal forma que sienten mareos, inestabilidad, sensación de falta de aire. Si no es excesivamente rápida, a veces han llegado a nuestra institución pacientes con la taquicardia, se revierte, se estudia y se comienza a tratar lo que sería la otra parte, de cómo cuidar a un paciente que se murió o se estaba por morir súbitamente. En otras ocasiones la arritmia es tan rápida que el paciente cae. Y no da tiempo. Y los deportistas caen, habrás visto casos de deportistas que caen en un estadio de fútbol. Si en ese momento alguien corriera con un cardiodesfibrilador automático, se le podría salvar la vida a una enorme mayoría, y ahí comenzamos la última etapa, cómo protegerlo después. Claro.
Néstor, me parece súper importante todo lo que hemos ido recorriendo y tener claro entonces que cuando aparece un síntoma, cuando uno se siente diferente, se siente raro, hay que ir a la consulta. Sí. No hay que dejar pasar, ¿no? Yo te diría que hay algo que es sumamente importante. Hace un rato te escuché hablar de prevención. Sí. Cualquiera de nosotros, desde pequeños hasta adultos, podemos tener alguna cardiopatía que nos lleve a una muerte súbita. Son muy importantes los exámenes escolares para los chicos que van a hacer gimnasia, en la escuela secundaria, en los gimnasios. En la Fundación Favaloro contamos con chequeos de salud, porque hay gente de todas las edades que quiere ir a un gimnasio. Hay que chequearse. Sí, son fantásticos, aparte ese chequeo lo hice en el porque centro de vida. Porque se detectan un montón de cosas. Muchísimas gracias por estar acá en el programa. Nos vamos ahora a meter en otro de los temas, que es el cáncer de colon, y hemos preparado un informe para empezar a hablar de ello con la prevención. La alimentación rica en frutas y vegetales y baja en grasas y carnes rojas, la actividad física regular, el mantenimiento del peso corporal, evitar el consumo de tabaco y disminuir la ingesta de alcohol son medidas que ayudan a disminuir el riesgo de padecer cáncer colorectal. Además, los distintos exámenes preventivos permiten la detección y extirpación de los pólipos antes de que se transformen en cáncer. Se aconseja que todas las personas inicien los estudios de pesquisa a partir de los 50 años, más allá de no tener antecedentes de la enfermedad o no presentar síntomas. El cáncer colorectal es generalmente curable en el 60% de los casos, y cuando se detecta tempranamente, se curan más del 90% de los pacientes. Los distintos estudios que existen para la evaluación del colon son el tacto rectal combinado con el test de sangre oculta en materia fecal, la rectosigmoidioscopía, el colon por enema y la colonoscopía. Los pacientes deben consultar con el médico, quien aconsejará de acuerdo a los antecedentes personales y familiares cuál es el estudio y la frecuencia de realización más conveniente. Las pruebas de detección del cáncer colorectal salvan vidas. Y la Fundación Favaloro siempre hace esta difusión del tema de la prevención, y esto sucedió en pleno centro de Buenos Aires. Ya lo habíamos compartido con ustedes el año pasado, esta presentación de este colon gigante que la gente pudo recorrer, y esto es lo que pasó. Nos propusimos renovar la campaña que iniciamos el año pasado, la prevención del cáncer de colon, hoy en el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, donde inflamos el colon gigante, que es un recorrido audiovisual sobre la información del tubo digestivo y la aparición de pólipos, acá en el obelisco. La Fundación está abocada, y uno de los pilares es la prevención y la educación en la población, y justamente es lo que tienen que tomar conciencia de lo que es la prevención del cáncer de colon. Muy bien, y estamos con la doctora Claudia Fuchsman. ¿Qué tal? Claudia, bienvenida al programa. Gracias. Ella es gastroenteróloga y es médica del plantel de gastroenterología de la Fundación Favaloro. Y comenzamos entonces, hablamos recién del tema de la prevención. Me gustaría hablar un poquito de las cosas que se escuchan por allí, algunos de los mitos, ¿no? Sobre el cáncer de colon. Primero, se cree que es un tema de hombres, que a las mujeres no nos sucede. También se supone que es mortal. Me gustaría que me cuentes, Claudia. Sí, son varios los mitos que están alrededor de esta enfermedad. En primer lugar, se dice que es una enfermedad mortal, y no es así. Si lo detectamos en estadios tempranos, como decía el informe, podemos curarlo en más del 90% de los casos. Ah, qué alta la cifra. Sí. Claro. Pero lo más importante es que surge de una lesión precursora, que es una lesión benigna que se llama pólipo, sobre la cual podemos actuar y de esta manera evitar la aparición de la enfermedad. Por eso es tan importante la prevención sobre esta enfermedad. También está muy difundido el mito que se trata de una enfermedad que afecta principalmente a hombres. Y esto no es así, ya que es una enfermedad que afecta en proporciones similares a hombres y a mujeres. De hecho, es la segunda causa de muerte por cáncer después del cáncer de mama, y ha superado en frecuencia al
cáncer de cuello uterino. Claro. Ahora, ¿hay síntomas o puede ser una enfermedad asintomática? No, no es una enfermedad asintomática. Los síntomas que suelen aparecer pueden ser cambio del ritmo evacuatorio, pacientes que se constipan o empiezan a tener diarrea, pérdida de peso, dolor o sangrado con la evacuación. Pero lo que tenemos que centrarnos es en realizar la consulta cuando nos sentimos bien, cuando estamos sanos. Por supuesto que cuando aparecen síntomas tenemos que consultar y en ese momento. Pero es muy importante para realizar la prevención que nos interioricemos en el tema cuando nos sentimos bien, para que el médico nos indique, de acuerdo a nuestros antecedentes personales y familiares, cuándo y de qué manera iniciar con la prevención del cáncer de colon. Una de las cosas que aprendí el año pasado, justamente cuando decía que había compartido también esto que se mostró también este año, es darme cuenta que con el estudio que es la colonoscopía, sí, principalmente. Ese estudio no solo determina cómo está el colon, sino que si hay pólipos, los va sacando en el momento. Esta es la lesión precursora de la que hablamos recién. Eso me parece como muy bueno para que se sepa también, Sí, ¿no? es un estudio que permite hacer diagnóstico y tratamiento en el mismo momento. Claro. El diagnóstico, evaluamos la totalidad del colon, desde el recto hasta ciego, y si hay alguna lesión, se puede tomar biopsia, y si es una lesión pequeña o incluso que puede ser hasta de varios centímetros, la podemos resecar en el momento y evitamos la aparición de la enfermedad. Claro, perfecto. Bueno, Claudia, clarísimo, estamos trabajando con el tema de la prevención en todos los frentes. Muchísimas gracias por estar en el programa, ¿eh? Bueno, ha llegado el momento de la despedida, a ustedes también, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Agradecerle a Roberto Giordano, a Momi Living, S Catering, Il Vicolo y Fab Developers, que es donde hacemos todo el tema de la comida. Así que decirles que nos reencontramos la semana que viene, que seguimos recibiendo todo tipo de comunicaciones que ustedes nos hacen llegar, que prestamos muchísima atención y tratamos de desarrollar todos los temas. Gracias y hasta la próxima. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.